La historia del pueblo judío tiene una profundidad y una resiliencia increíbles. Abarcando milenios, es una narrativa tejida en la misma tela de la historia de la humanidad. Desde sus antiguos orígenes en el cercano Oriente hasta su presencia global actual, el pueblo judío ha dejado una marca indeleble en el mundo. Esta es una historia de fe, persecución, perseverancia y, en última instancia, supervivencia. Este ensayo recorrerá los anales del tiempo, explorando los eventos y personajes clave que han dado forma a esta notable historia. Profundizaremos en los orígenes del pueblo judío, su antiguo pacto con Dios y su éxodo de Egipto. Se examinará el auge y la caída de los reinos, la experiencia del exilio y los desafíos de la vida en la diáspora. La historia judía tiene sus raíces en el antiguo cercano Oriente, donde un hombre llamado Abraham recibió un llamado divino. Se le prometió una tierra, descendientes tan numerosos como las estrellas y una relación especial con Dios. Este pacto, un acuerdo sagrado, formó la base de la identidad judía. Fui llamado por Dios, y se me prometió una tierra y descendientes tan numerosos como las estrellas. Este pacto es nuestro acuerdo sagrado. Generaciones más tarde, los descendientes de Abraham se encontraron esclavizados en Egipto. Fue de este crisol de opresión que Moisés, un profeta tocado por Dios, los condujo a la libertad. Saqué a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, guiado por la intervención divina. El Éxodo, un momento decisivo en la historia judía, solidificó su fe y los estableció como un pueblo liberado por intervención divina. Al regresar a la tierra prometida a sus antepasados, los israelitas establecieron un reino. Bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, experimentaron una edad de oro. Jerusalén se convirtió en su capital, y el templo, una magnífica casa de culto, se erigió como testimonio de su devoción. Bajo mi reinado, Jerusalén se convirtió en nuestra capital, y construimos un magnífico templo, un testimonio de nuestra devoción. Sin embargo, este periodo de unidad y prosperidad no iba a durar. Las luchas internas llevaron a la división del reino, y las amenazas externas de imperios como Asiria y Babilonia se cernían. La destrucción del primer templo por los babilonios en 586 a.C. marcó el comienzo de un largo y doloroso exilio. El exilio babilónico obligó a muchos judíos a dispersarse por todo el mundo antiguo. Si bien algunos regresaron a su tierra natal y reconstruyeron el templo, muchos otros permanecieron dispersos, estableciendo comunidades en diversas tierras. Esta diáspora, o dispersión, se convirtió en una característica definitoria de la historia judía. A pesar de enfrentar prejuicios y persecución en algunos lugares, los judíos se adaptaron a sus nuevos entornos. Mantuvieron sus tradiciones religiosas y culturales al mismo tiempo que contribuían a las sociedades en las que vivían. La resiliencia y la adaptabilidad del pueblo judío se convirtieron en sellos distintivos de su experiencia histórica. Sección 5. Oscuridad en la Edad Media. La Edad Media resultó ser un periodo particularmente desafiante para los judíos en Europa. A menudo fueron sometidos a discriminación, conversiones forzadas y violencia. Confinadas en guetos y excluidas de muchas profesiones, las comunidades judías sufrieron una opresión sistemática. La peste negra, una plaga devastadora que asoló Europa en el siglo XIV, provocó un aumento del antisemitismo. Los judíos fueron acusados falsamente de envenenar pozos y considerados responsables de la pandemia, lo que resultó en masacres y expulsiones generalizadas. Sección 6. Chispas de la Ilustración. El amanecer del Renacimiento trajo destellos de esperanza para las comunidades judías en algunas partes de Europa. Si bien los desafíos persistieron, el florecimiento intelectual y cultural de esta era fomentó una mayor tolerancia y aceptación en ciertas regiones. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad individual y la tolerancia religiosa, promovió la causa de la emancipación judía. Pensadores y activistas judíos desempeñaron un papel vital en la defensa de la igualdad de derechos y la integración en la sociedad europea. Sección 7. El horror inimaginable. El siglo XX fue testigo del capítulo más oscuro de la historia judía, el Holocausto. Orquestado por la Alemania nazi, este genocidio condujo al asesinato sistemático de 6 millones de judíos.
Impulsados por el odio y alimentados por la ideología antisemita, los nazis implementaron una campaña de terror y exterminio. A pesar de enfrentar una crueldad inimaginable, los judíos resistieron la persecución nazi de diversas maneras. Desde levantamientos armados en guetos hasta actos de resistencia espiritual, se negaron a ser silenciados. El Holocausto se erige como un claro recordatorio de las consecuencias devastadoras del odio y los prejuicios desenfrenados. Sección 8. Una nación renacida. Tras el Holocausto, la comunidad internacional se unió para apoyar la creación de un Estado judío. En 1948, Israel declaró su independencia, cumpliendo un sueño largamente anhelado de autodeterminación judía en su tierra ancestral. El nacimiento de Israel fue recibido con celebración y conflicto. La joven nación enfrentó desafíos inmediatos de los estados árabes vecinos, lo que llevó a una serie de guerras y tensiones continuas. A pesar de estos obstáculos, Israel ha prosperado, convirtiéndose en un faro de democracia, innovación y vitalidad cultural en el Medio Oriente. Sección 9. Un legado global. Hoy en día, el pueblo judío está disperso por todo el mundo, con comunidades importantes en Israel, Estados Unidos, Francia y otros países. Continúan haciendo contribuciones significativas a una amplia gama de campos, desde la ciencia y la medicina hasta las artes y las humanidades. La historia judía es un testimonio del poder perdurable de la fe, la resiliencia y el espíritu humano. A pesar de enfrentar siglos de adversidad, el pueblo judío ha preservado sus tradiciones, enriquecido al mundo con sus talentos y se ha convertido en una comunidad global vibrante e influyente. Su historia es un recordatorio de que incluso frente a la oscuridad, la esperanza y la perseverancia pueden finalmente prevalecer.